frases polémicas de esta semana, hay muchas frases, y vamos a comenzar con tal vez el tema más complejo y polémico del último tiempo y esa relación con la ya a esta altura renunciada intendenta de, gobernadora de la provincia de Chiloé. Pongan atención porque esto fue lo que dijo Claudia Plasencia horas antes que se conociera que finalmente había renunciado a su cargo. Miren. Yo todos los días tenía que prepararme para ir a trabajar, hirviendo agua y realizar mi aseo personal en esas condiciones. En la noche mudaba a mi hija a la luz de la vela y el chonchón, porque seguíamos manteniendo la situación de precariedad. Pido que me den la oportunidad de demostrar mis capacidades profesionales. Claudia Plasencia, exgobernadora de Chiloé. Muy bueno. No está muy bien. ¿Plasencia la que habla? Sí, sí, muy bien. Profundo, sobre todo el cierre. Un sentido discurso, Felipe, ¿ah? Fue un sentido discurso. Y fíjense que esto, yo lo dije acá en el programa, y cada vez el tiempo me da la razón, esto fue un show montado. ¿Por qué? Porque más allá que en algún momento fue indigente, más allá que todos podemos cometer errores, eso yo creo que está claro, pero cada vez empiezan a aparecer más antecedentes. Ella viene de una entrevista en entera La Segunda tratando de explicar todo, o sea, tiene una coartada para todo. Bueno. El problema está en que, por ejemplo, además se supo ayer que ella recibía pensión de invalidez. No te puedo creer. Y resulta que una vez que ella sale del cargo de gobernadora y tú vas a la página, aparece la misma colilla, pero no aparece pensión por. Aparece nombre, apellido, dirección, todo. Pero la pensión por ya no está. O sea, como suele ocurrir en Chile, tapemos la cagá, escondámosla. Tirámosle harta tierra encima. Claro, porque como ahora ya no es autoridad, entonces ¿a quién le va a importar? Pero Felipe, pero ella efectivamente, disculpa un segundo, efectivamente ella era indigente. Sí. Y su pareja también era indigente. Sí. Y cuando llenaron esa ficha, dijeron, él indigente, ella indigente, indigentes. O sea, en eso ella no mintió. Si no hay mentira. No mintió. Después, no, pero a lo que voy. Que después ella le empezó a ir bien y dejó de serlo. Sí. Pero no partió con una mentira. No. Lo de invalidez parece que nunca estuvo inválida. Inválida no. Inválida nunca estuvo. Indigente, sí. El tema es que nunca salió de la ficha, siempre recibió los beneficios, ¿o no, Felipe? Sí, claro. Pero es que aparte igual, no, lo que yo le decía a Felipe, que al final es una mentira igual, antes o después estoy mintiendo igual, y ahora que se sabe lo de invalidez, yo encuentro que ya es un cara de rajismo máximo. Y aparte yo siento que acá igual se victimizó pero con esto aún más, como diciendo en realidad yo fui indigente, está bien, fui indigente, pero entonces aclare después los papeles para que esa gente que realmente y contando, claro, la historia, así como mudaba a mi niño, así como dando la pena, porque hay mucha gente en Chile que le pasa lo mismo y no anda haciéndose la víctima como ella. Felipe, ¿qué es el chonchón? Porque dice que a la luz del chonchón... Fuego, de la vela y el chonchón. El chonchón me imagino que es como un mechero que te da lumbre, ¿no? Tal cual. Una especie de para gas. Bueno, yo creo que lo que ella dice, y este caso, va a ser el símbolo de lo que significaron los nombramientos de los gobernadores de este gobierno errados. Bueno, hay otro tema que prendió mucho a principios de esta semana y que dice relación con el tema de la marihuana. Ustedes saben que a propósito de la detención del hermano Sergio Lago se discutió mucho respecto al tema de la marihuana, que la marihuana no podía estar en lista 1 porque la marihuana no es lo mismo que la cocaína. Y la ley bueno, la 20.000. directora de Senda, renunciada a esta altura, o más bien expulsada, Francisca Florenzano, dio a conocer un decreto en el cual se cambiaba la tipificación de la marihuana a lista 2. Lo que generó muchísima polémica, apareció la ministra de Salud respaldándolo, pero después tuvo que recoger cañuela, en fin. Pongan atención porque esto dijo el director de la revista Cáñamo a propósito de este debate que en una de esas se abre. Con la decisión de Bachelet de poner la marihuana en la lista de drogas duras, lo único que se logró fue un recrudecimiento del estigma social y público frente a su uso. Bachelet tiene un historial que la condena en materia de políticas de drogas. Claudio Venegas, fundador de revista Cáñamo y Movimental. Lo que pasa es que hay que recordar que fue en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, o más bien en el gobierno anterior de ella, es que se cambia esa tipificación. Y yo me recuerdo que hubo editorialistas, hubo columnas en los diarios que decían, cuidado, con esto lo único que se va a lograr es llenar las cárceles de consumidores. Tal dicho y hecho. ¿Cuál? Durante el gobierno del presidente Piñera se intentó cambiar, el presidente y los parlamentarios de la alianza, al tiro Mariana, mantuvieron la posición y la directora del Senda al final se abrió a dicha posibilidad, lo que algunos dicen que fue una medida desesperada para mantenerse en el cargo, algo que finalmente no ocurrió.
O sea que finalmente igual hay un vacío legal tremendo y tiene razón que se está llenando de las cárceles de consumidores. No, vacío legal no hay. Vacío legal la ley está clarita. Lo que pasa es que no es correcta. Es súper ambigua porque supuestamente tú puedes consumir, etcétera, etcétera, pero no puedes comprar ni plantar. Entonces finalmente te llega por acto de magia. Entonces yo creo que sí hay un vacío legal ahí. Ahora, sí, claro, pero porque finalmente ¿qué hace? Te obliga a tener que involucrarte con estos hijos. Pero el foco, Mariana, del tema no es el consumo de la marihuana para aspectos recreativos. Exacto. Esa relación solo con el tema de los beneficios terapéuticos. Eso te quiero preguntar, porque Felipe, el hecho de que la marihuana... Perdona, porque lo que tú estás diciendo sería un segundo paso, es decir, despenalizar el autocultivo. Eduardo. Exactamente. No, eso mismo. Perdón. Sí, eso mismo. Lo malo que si ponen la marihuana, como lo hicieron todos estos años, como droga dura, la ponen a la altura de la cocaína, hacen que si a alguien lo pillan con marihuana tenga una pena mayor que la que y similar a de la cocaína o drogas que son efectivamente duras. Pues eso es lo malo de que haya sido todos estos años tipificada como droga dura. Claro, es una droga blanda. Y por eso es que Michelle Bachelet, ustedes se recuerdan, en el programa de Julián Lenfeldman en TVN dijo, perdón, pero el tema de la marihuana no está en mi programa de gobierno, y por eso llamó la atención lo que dijo la ministra de Salud. Claro. Pero al día siguiente tuvo que, como buen chileno, rebobinar. Otro tema que también está muy encima de la noticia, se dio a conocer a mediados de esta semana, y que por una parte está el carril del acuerdo de vida en pareja, que se planteó en la campaña de Sebastián Piñera como candidato, se desarrolló durante su gobierno, no se llegó a buen puerto, hubo algunos problemas con los partidos, pero finalmente el proyecto se presenta. Y este gobierno lo va a apurar, dentro, por cierto, de las polémicas frases durante esta semana. Y en paralelo se va a comenzar a trabajar, y tal cual lo dijo el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en el matrimonio homosexual, que eso implica de manera automática la posibilidad que dos personas del mismo sexo puedan, entre otras cosas, adoptar un hijo. Pongan atención porque esto dijo la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Aquí está. Un niño, al ser adoptado por homosexuales, va a sufrir el peso de esa minoría. Jacqueline Van Rysselberghe, senadora UDI. Yo creo que tú puedes estar en contra del matrimonio homosexual, pero yo creo que esa frase es una frase no polémica. Yo creo que definitivamente es una frase absolutamente desafortunada, sobre todo tomando en consideración solo un dato nomás, un dato concreto, un dato legal, un dato que está en los libros. Lo que pasó con la jueza Tala. Acuérdense que el Estado de Chile, luego del fallo de la Corte Suprema, el Estado de Chile no solamente tuvo que pedirle disculpas a la jueza Tala, sino que además tuvo que revocar la sentencia, y además el Estado de Chile tuvo que pagar compensarla a la jueza Tala por un mal fallo. Sí. Y Jacqueline Van Rysselberghe días antes había dicho, ¿qué culpa tiene un niño de lo que adopte una pareja homosexual? Como si la pareja heterosexual, por ser pareja heterosexual, ese niño adoptado va a ser más feliz o va a tener más posibilidades o más desarrollo. Me llama, Felipe, poderosamente la atención la ignorancia de Jacqueline Van Rysselberghe y la liviandad con que ella lanza estas palabras, siendo que ella es psiquiatra de profesión. Sí. Ella es una mujer que se supone que tiene estudios, que entiende de la mente del ser humano, que ha leído bastante y que es una mujer letrada. Sin embargo, habla desde el más puro de los prejuicios. O sea, está juzgando desde ya una cosa que no es así de partida. O sea, yo creo que un niño, tanto en una familia o en una pareja hetero o en una pareja homosexual, o sea, al final da lo mismo de dónde venga, puede tener una buena vida o una mala vida, pero no tiene que ver porque sea una pareja homosexual. Claro. Es que Jacqueline Van Rysselberghe parte del precepto de que la homosexualidad no es normal. Es una enfermedad. Y al no ser normal, claro, al no ser normal va a traer problemas para adoptar. No es normal. Porque siempre citan estudios y dicen, hay estudios que dicen, como Miguel Otero también, siempre hay estudios que... ¿Qué estudios? Veámoslo. ¿Cuáles son los estudios? ¿Dónde están los estudios? Además, y ahora hay estudios para todo. Pero viene desde antes de Cleopatra. No, y además estamos hablando de y además que en estas cosas, los estudios también, yo por lo menos modestamente exijo como un ciudadano a pie que pague impuestos y que trate de ser una buena persona, simple, común y corriente, que me dijeran, por ejemplo, los niños homosexuales, perdón, de hijos de pareja homosexual, tienen más déficit atencional, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, decir algo. Esos niños le pegan más a los compañeros en el colegio, estoy inventando.
esos niños tienen más obesidad mórbida, estoy inventando cualquier cosa, Entonces, y todo eso no. Perdón, pero ¿en qué momento pasa esto? ¿Cuándo? ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está la estadística? ¿Quién lo financió? ¿Quién lo respaldó? ¿Y cuál es la muestra que me quieren mostrar? Porque si es así, discutámoslo. Pero hablar en el aire, ya a esta altura de la vida, suena ridículo. Sí. Y creo que se cae lamentablemente solo. Sí. Y tocar los de minorías cuando en realidad cada vez están saliendo más, de hecho, a la luz y todo. Yo creo que también tiene que ver con que ellos mismos se auto... vamos, me perdí. ¿Se auto qué? ¿Se autoculpan? Sí, pues. Puede ser. Pero es una minoría sí. Sí, estadísticamente, y esto sí... tampoco es tan claro, pero dicen que un 10% de la población es homosexual. No, está bien. Es un tema demasiado complejo. Está bien, pero no por eso no van a poder acceder al resto. Claro. Porque además hay un punto súper relevante en esto. Si es así, y si los homosexuales son tratados legalmente como de segunda o tercera categoría, entonces que no paguen impuestos. Pero ahí el Estado se hace el huevón. Claro. Ahí el Estado mira para otro lado. No, estáis locos, claro, porque como se dice en buen chileno, ya. Mejor no lo digo. Nos dejó la semana, Felipe? Bueno, esto también es un tema que se está desarrollando muchísimo en los primeros días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que se planteó también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Ya? Y que dice relación con el lucro. Primero se plantea la desmunicipalización de la educación pública en Chile, es decir, que los municipios ya no se preocupen más de aquello y que sea otra vez el Estado. Hay una deuda histórica y parece que por eso el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, se engrifó cuando le plantearon aquella posibilidad. Pongan atención porque esto de alguna manera contar una confidencia, si se quiere, a propósito del tema del lucro. Aquí está, miren. Recuerdo muy claramente las palabras del ex senador Carlos Larraín cuando en diciembre del año 2012 me dijo respecto del lucro: mira, Gaspar, si hay gente que lucra con la educación, eso a ti no te tiene que importar. Gaspar Rivas, diputado RN. Chan, chan, chan. Eso a ti no te tiene que importar. O sea, primero hay una orden de partido, claro, que es inconstitucional. Eso de repente a la gente se lo olvida, pero tal cual así es inconstitucional. O sea, cuando tú le dices a una persona lo que le está diciendo él, eso es inconstitucional. Más allá que todos sabemos qué pasa. Sí. Las órdenes de partido existen, pero cuando aparece eso es inconstitucional, lo primero. Y lo segundo, dice relación con algo que cuando se discutió este tema, yo me recuerdo que Carlos Larraín decía, son solo uno o solo dos los parlamentarios que hablan del tema del lucro. De hecho, está en la votación, por ejemplo, la senadora actual de Amplitud, Lili Pérez, claro, que estuvo en contra del tema del lucro. Pero cuando uno escucha esto, bueno, pareciera que no era tan uniforme el tema, porque si además tú ocupas de argumento, creo yo, no sé qué opinan ustedes, pero mira, Gaspar, si hay gente que lucra con la educación, eso a ti no te tiene que importar. Una orden. Tiene que ser de la máxima importancia. O sea, es de la máxima importancia, porque tú estás lucrando con plata además que el Estado te entrega. Esa frase explica cómo se comportan en general y por qué vemos todo lo que vemos, y hemos estado todos estos días conversando finalmente de los chanchullos y de todo lo lo que pasa. Es el modus operandi. Exacto. Esto es pan de cada día y después alegan que la gente no le cree a la clase política. Y además, así funciona. Claro, y además que yo no sé en este caso puntual, y lo que voy a decir no es con connotación negativa ni peyorativo, simplemente lo voy a decir tal cual. Conociéndolo como lo conozco, reporteando como lo he reporteado y averiguando como lo he hecho, Carlos Larraín financia Renovación Nacional. Y por eso Osvaldo Andrade, cuando dice que RN no existe y que lo financia Sebastián Piñera, se equivoca medio, Osvaldo Andrade. No es Sebastián Piñera el que paga las lucas ahí. Es Carlos Larraín. Entonces, yo legítimamente me pregunto, perdón, ¿Carlos Larraín le financió la campaña a este diputado? ¿A cambio de qué? Es que si él es el que pone la plata, porque Renovación Nacional, antes Sebastián Piñera también financió el partido. Sí, pues y ahora es Carlos Larraín. Pero hoy en día... Pero hoy no es... Pero qué bueno que Gaspar haya transparentado, ¿ah? Como se dice en buen chileno, tarde pero lo hizo. El que paga las mentas, paga las minas. O sea, si yo tengo la plata, yo manejo el tema. Y eso, creo yo, te quita independencia. Y por eso, modestamente, señores políticos, y ustedes, ministro Álvaro Elizalde, que yo sé que nos ves, modestamente, ministro secretario general de gobierno, modestamente, hay que hacer una reforma constitucional respecto a la ley de partidos políticos en que el financiamiento sea público, que salga de los impuestos de todos los chilenos, pero que cada diputado tengan todos el mismo tope. Y no porque tú pusiste menos plata, no seas diputado. Y así no pasaste el platillo y no le debes
ni a Juanito Pérez, que es del partido, ni a Juanito González, que es de una empresa, etcétera, etcétera y etcétera. Y así nos evitamos este tipo de Y problemas. vas a estar libre para pensar y votar Modestamente, por supuesto, No, como bien, un ciudadano de a pie. Bien. Hay otro tema bien complejo que durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se generó ahí una tensión entre el Ministerio Público por una parte, el gobierno por otro lado, respecto al tema de los fiscales, pero en particular me quiero detener en el conflicto mapuche. Ya. Y el actual intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, de origen, ¿no es verdad?, de ancestro mapuche, al igual que nosotros, digamos, Sí. digámoslo, pero más directo. Pero de manera mucho más directa. Claro, pero mucho más directo. Él le pega un palo bien fuerte a los fiscales. De hecho, pide disculpas a la comunidad mapuche respecto a la aplicación de la ley antiterrorista y cómo los chilenos le hemos quitado la tierra a los mapuches. Pongan atención porque esto dijo Francisco Huenchumilla en respuesta a algunas críticas de sus palabras originales. Miren. Hay un profundo desconocimiento de cómo se formó el Estado en el sur. A este país le hace falta mirarse al espejo y se van a dar cuenta que no tienen los ojos azules ni el pelo rubio. Francisco Huenchumilla, intendente de la Araucanía. Francisco Huenchumilla en algún momento fue particularmente duro y a los fiscales les pidió que no fueran opinólogos. El fiscal nacional, Francisco Chaguán, dijo que ellos no eran opinólogos. Saba Chaguán, dije, no, Francisco es el senador. Saba Chaguán dijo que ellos no eran opinólogos y que tampoco eran cazarrecompensas. O sea, la cosa no quedó ahí. Pero el problema es que esto siguió con el historiador Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia, que muchos dicen que él se transformó en historiador a opinólogo político, muy cercano a la muy DC, de derecha. muy cercano a la DC, pero que durante el gobierno de la Concertación no le dieron la cabida que él habría pedido o que él habría esperado. Y como no pasó aquello, se puso más de derecha. Eso es lo que interpretan algunos. Pero, ¿Qué por dijo? ejemplo, pero ese Sergio Villalobos es tremendo, Por eso, habla de mapuche, pero habla ahora- de araucano. Bueno, y Sergio Villalobos le contestó a Francisco Huenchumilla no una, sino que 2 veces, adivinen a través de qué, carta del Mercurio, pues no va a ser... Ahí ¿qué? hablan ellos. No va a Ahí ser- hablan ellos. Claro, entonces Sergio Villalobos lo que dice es que esas tierras estaban siendo poco explotadas por los araucanos, que lo dice de manera más peyorativa, Claro. y que además los ancestros de ese pueblo, originario de Chile, en buen chileno, eran borrachos. Claro, o sea, tenían un tremendo terreno, pero no lo ocupaban No porque lo pasó, aprovechaban. porque Lo que estaban pasa es que Y tomando. que por lo tanto eso se anexó Claro, al territorio y que por a ver. eso se hizo el desarrollo. Y por lo tanto critica lo que dice Francisco ¿Y eso les Huenchumilla da derecho? respecto a que Felipe. hubo una invasión de esos Pero territorios. según yo entiendo, el mapuche tiene otra relación con la tierra, no es una Absolutamente relación de distinto. explotación de la tierra, es una Absolutamente. relación de adoración Y de a conexión. su tierra, de una conexión espiritual. Entonces, es muy distinto como lo ven ellos a cómo vemos nosotros la tierra. Pero Ahora, a pesar de eso, a mí me cuesta mucho todavía comprender el conflicto mapuche. Y creo que hay una manipulación de cómo se nos presenta mediáticamente. Entonces, hay un cansancio de la opinión pública del chileno que vive en Santiago, por así decirlo, y dice, ¿hasta cuándo estos gallos queman tractores y queman fundos y cuestiones, sin lograr realmente comprender cuál es el Están drama que peleando viven por su tierra. nuestros pueblos originarios? Y no es tan simple como aplicar la ley antiterrorista. El tema es un poquitito más profundo. Eran las frases polémicas de esta semana. Grande Felipe Vidal.